Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? El día de hoy vamos a reaccionar a un video de un católico llamado Santiago Alarcón hablando de la sola escritura. Así que no te pierdas este capítulo que estará muy interesante. Esto es Derrumbando Mentiras. El principal problema que tiene el protestantismo. El principal problema es que todas sus doctrinas, creencias e ideas parten del presupuesto de la sola escritura. Dan por sentada la sola escritura. Algún despistado se preguntará, ¿pero qué es la sola escritura, Santi? Pese a que no hay una definición oficial, formal y vinculante para todos los protestantes, básicamente lo que afirma es que la escritura, la Biblia, es la única fuente infalible y por ende, máxima autoridad en temas de fe y moral. Ahora me dirás, ¿pero eso qué tiene de malo, Santi? ¿Acaso los católicos no creen también que la escritura es infalible? Sí, obvio que creemos eso, pero lo que no creemos es que sea la única autoridad infalible. Ahí está la diferencia. Y es que esta idea de que la escritura es la única autoridad infalible no puede ser demostrado. No lo pueden demostrar. Te voy a enumerar varios problemas de esta creencia. Mira, número 1. La sola escritura, que la escritura es la única autoridad infalible, no puede ser demostrado con la misma escritura, con la Biblia. Esa creencia no está en la Biblia. La Biblia no enseña eso. No hay un solo versículo en toda la Biblia que deje al menos de forma implícita dicha idea. Número 2. La Biblia... Vamos a hacer nuestro primer alto, puesto que nuestro amigo Santiago Alarcón dice que es imposible demostrar la sola escritura a través de la misma Biblia, ¿no? Siendo así la única fuente infalible. Sin embargo, literalmente no existe, claro está, pero hay muchos principios muy claros que nos indicarían que la Biblia es la única fuente infalible. Por ejemplo, en Juan, en el capítulo 5, versículo 39 nos dice lo siguiente: escudriñad las santas escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es interesante notar lo que nos dice este versículo, puesto que no encontramos otro pasaje que dé testimonio de Jesús en relación a la tradición, por ejemplo. Algún versículo que nos diga, y escudriñad la tradición, o mirad la tradición, o considerad el magisterio, porque ellas dan testimonio de mí. Según la misma escritura, la única fuente que da el testimonio, la vida de Jesús, es la misma Biblia. Y por eso se nos manda a escudriñarla. Tanto así que es de esa forma que podemos acceder a la vida eterna. La Biblia no dice que el magisterio o la tradición te conduzcan a la vida eterna. Sin embargo, el escudriñar las sagradas escrituras, conforme al mandamiento que nos está dejando Juan, nos conduce y nos lleva a poder contemplar la vida eterna y, ¿por qué no?, alcanzarla. Y no me estoy refiriendo a una salvación por obras, para que quede bien en claro. Sin embargo, Timoteo también nos dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Yo no veo ningún pasaje que diga que toda tradición es inspirada por Dios, por ejemplo. Según la Biblia, solo la escritura ha sido inspirada por Dios y, como bien sabemos, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, es decir, llegue a la madurez espiritual. Eso solo puede hacerlo la escritura, no lo puede hacer la tradición, ni mucho menos el magisterio. Por lo tanto, de forma implícita podemos ver que esta única fuente infalible no tiene comparación con el magisterio o con la tradición, puesto que ninguno de los dos ha sido inspirado por Dios literalmente. Ninguno de los dos lleva o conlleva a una vida eterna, y mucho menos nos prepara para que nosotros lleguemos a la madurez espiritual. Así que quedaría por sentado implícitamente que la escritura hasta este momento sería la única fuente infalible. Pero vamos a seguir con el video. Enseña que además de la escritura, la iglesia también es infalible. Cuando leemos 1 Timoteo capítulo 3, verso 15 o Mateo 16, 18, nos encontramos textos que nos dicen básicamente lo siguiente:
para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, o como en otras versiones dice, columna y fundamento de la verdad, o columna y sostén de la verdad. Algunos se preguntará, bueno, pero ¿qué versión de Biblia católica estás leyendo, Santi? En realidad, todas las citadas son Biblias evangélicas, protestantes. Ahora yo pregunto, ¿aquello que es sostén de la verdad puede caer en el error? La respuesta obvia parece ser que no, ¿verdad? Número 3. Si la Biblia... Bueno, vamos a hacerle nuestro segundo alto, ¿no? Esa pregunta no necesariamente tiene que ser no. También puede ser sí. Y lo vamos a verificar. Sin embargo, vamos a centrarnos en el versículo que él mencionó, donde nos dice que justamente la iglesia, la casa de Dios, es columna y baluarte de la verdad, ¿no? Es la que sostiene, la que defiende la verdad. Pero para defenderla hay que tenerla, por así decirlo. Para hacer sostén hay que sostenerla. Es decir, hay que tenerla bajo posesión. Pero ¿qué pasa cuando la iglesia ya deja de poseer la verdad? ¿Puede defender una verdad que no tiene? Entonces, lo que nosotros podríamos primero comprender es qué es la verdad, según la Biblia, y luego veremos qué iglesia es la que sostiene esa verdad. Ahora, la Biblia nos da cinco pilares de verdad, y yo creo que la gran mayoría va a poder comprenderlo. Así que si tú estás en una iglesia en donde no aprueben estas verdades, ten mucho cuidado. La primera verdad se demuestra en el Salmos capítulo 31, versículo 5. Ahí nos dice que Jehová es la verdad, es decir, el Padre es la verdad. Y aquí la gran mayoría de denominaciones considera eso, que el Padre es la verdad. En el libro de Juan, en el capítulo 14, versículo 6, Jesucristo mismo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y aquí ya podemos ver que hay algunas denominaciones que no consideran a Jesús como la verdad, porque afirman que Jesús es un ser creado, afirman de que Jesús no es Dios, y que incluso Jesús procede del Padre en forma de creación, como indicando que Jesús tuvo un tiempo de existencia. Si tu iglesia niega esta verdad, ten mucho cuidado. La tercera verdad se encuentra en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 6. Nos dice que el Espíritu Santo es la verdad. Sin embargo, también hay muchas iglesias que niegan, por ejemplo, que el Espíritu Santo sea la tercera persona de la deidad. Algunos creen que es un ángel y otros, más aún, llegan a la conclusión tremenda de decir que solamente es una fuerza activa, que es una fuerza impersonal. Pero en relación a los hermanos católicos, yo creo que en estas tres no hay mucha diferencia, aunque la Trinidad de la Iglesia Católica es diferente a la Trinidad que los adventistas creen, que por lo general le llaman deidad, pero no va a ser nuestro tema de hoy. En el libro de Juan, en el capítulo 17, versículo 17, nos dice, y tu palabra es la verdad. Si tú estás en una iglesia en donde creen que el Nuevo Testamento tiene más valor que el Antiguo Testamento, ten cuidado con eso. Y si estás en una iglesia donde consideran el Antiguo Testamento superior al Nuevo Testamento, también ten cuidado con eso. Porque como bien decía Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios. Así que el Nuevo y el Antiguo Testamento tienen valor igual para el cristiano, porque mientras en uno nos relataba las promesas, en el otro se daba el cumplimiento. Sin embargo, uno no se puede interpretar sin el otro. Sin embargo, la verdad que comienza ya a dividir completamente a esa iglesia que tiene la verdad de las otras que dice entender la verdad es la ley. El salmista nos dice en el Salmo 119, 142, y tu ley es la verdad. Hoy por hoy, la gran mayoría de denominaciones, incluidos los católicos, anulan la ley. No la anulan toda, obviamente. Habría que ser demasiado evidente decir que la ley fue clavada en la cruz, aunque hay algunos personajes que dicen tal, pero tal aberración. Sin embargo, los católicos lo que han hecho es negar algunos mandamientos, como por ejemplo el cuarto. Ellos dicen que el domingo es el día de reposo, es el día del Señor, en lugar del día sábado, que es el sábado bíblico. Sin embargo, los mismos católicos reconocen que no hay en toda la escritura, ¿sí?
la modificación de sábado a domingo. Es por eso que ellos tienen que crear otras fuentes infalibles, como el magisterio o también como la tradición. Sin embargo, si solamente se sometieran a la sola escritura, gran cantidad de sus doctrinas se vendrían abajo. Es la única autoridad infalible. ¿Cómo sabemos que el canon de las escrituras que tenemos es el que debemos tener y no otro? Si en definitiva quienes decidieron incluir a la Biblia, los libros que en ella están, son hombres imperfectos, propensos a caer en el error, ¿cómo sabemos que ellos no se equivocaron al incluir Tercera de Juan, por ejemplo? Dado que no hay un listado de los libros que deberían ser parte de la Biblia en la misma Biblia, supuestamente la única autoridad que no se equivoca, ¿cómo sabemos que la Biblia que tenemos es la que deberíamos tener? ¿Cómo sabemos que no falta ningún libro? ¿Cómo sabemos que no sobra ningún libro? Bueno, eso es muy sencillo de demostrar. Am, y también vendría con un trabajo de parte de nosotros. Por eso San Juan 5:39 nos dice, escudriñad las Santas Escrituras. ¿Por qué Tercera de Juan está incluida en la Biblia? ¿Sabes por qué? Porque no contradice los 65 libros de la Biblia. Y para eso hay que escudriñar. Nosotros tendríamos que escudriñar los 66 libros, pero como somos perezosos por lo general y no queremos hacerlo, queremos que otros nos hagan el trabajo y decir, esto es bíblico y esto no. Sin embargo, también aplica en este principio la fe. Por eso es que Dios ha permitido que solamente 66 libros estén en el canon. Obviamente, hay algunos libros apócrifos que no están considerados porque muchos de ellos contradicen justamente lo que estos 66 libros en su unidad mencionan y enseñan. Por eso, la respuesta a eso sería simplemente escudriñar. ¿Por qué no incluir Primera de Clemente cuando este autor fue discípulo de los apóstoles y en su epístola él afirma estar siendo guiado por el Espíritu Santo al escribirla? Para estar seguros que la Iglesia escogió correctamente los libros y no se equivocó al hacerlo, necesariamente esta debe ser infalible, incapaz de equivocarse en temas de fe. Si no, ¿cómo sabes que no se equivocó? Número 4. Bueno, no sabemos por qué no se equivocó o sabemos por qué es infalible porque la misma Biblia lo dice al escudriñar las Santas Escrituras, cuando no encontramos ninguna contradicción, ¿sí? Sin embargo, por ejemplo, en los libros apócrifos encontramos que nosotros podemos ser salvos por las ofrendas, por ejemplo, ¿no? Hay que dar ofrendas para salvarnos. Eso iría en contra de lo que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros. Pero él menciona a un personaje, a Clemente, ¿no? Clemente de Roma. ¿Sabes por qué el Evangelio de Clemente no está? Tengo entendido que no está porque habla de un ave mitológica, el ave fénix, ¿sí? En la primera epístola a los Corintios. Por lo tanto, ¿tú te imaginas una epístola que hable de estos animales mitológicos? Bien difícil sería, ¿no? Vamos a seguir escuchando. Los primeros cristianos no creían en la sola escritura. Ellos creían que aparte de las escrituras, existían otras instancias normativas vinculantes para los cristianos, capaces de comunicar la fe sin error. Papías, obispo de Hierápolis, discípulo del apóstol Juan, allá por la primera mitad del siglo II, diría: porque no creía que la información de libros pudiera ayudarme tanto como la palabra de una voz viva, sobreviviente. Esto no suena muy sola escritura que digamos, y viene de un obispo, discípulo del apóstol Juan, el discípulo amado. También Irineo, obispo de León, en el siglo II, va a decir lo siguiente: entonces, si se halla alguna divergencia aún en alguna cosa mínima, ¿no sería conveniente volver los ojos a las iglesias más antiguas, en las cuales los apóstoles vivieron, a fin de tomar de ellas la doctrina para resolver la cuestión, lo que es más claro y seguro? Incluso si los apóstoles no nos hubiesen dejado sus escritos, ¿no hubiera sido necesario seguir el orden de la tradición que ellos legaron a aquellos a quienes confiaron las iglesias? No, por eso dejaron las cartas, para evitar justamente la tradición. O sea, los obispos. Esto tampoco parece ser muy sola escritura que digamos. Pero esto no es lo único. En el siglo III, Hipólito, obispo de Roma, va a decir lo siguiente. Pero se dan cuenta que solamente cita a personas que tienen autoridad para la Iglesia Católica, pero no tienen autoridad para ninguna otra iglesia más. Es bien curioso que cite esto y no dé evidencias bíblicas, ¿no? Sino que se tenga que ir por gente que, en este caso, para
para el estudio es irrelevante. Aconsejo a los sabios que observen esto, porque si todos prestan oído a la tradición apostólica y la guardan, ningún hereje los inducirá a error. Esto tampoco parece ser muy sola escritura. En el siglo IV, Agustín, obispo de Hipona, también dirá algo muy interesante. No creería en el Evangelio si a ello no me moviera la autoridad de la Iglesia Católica. ¡Wow! Es tremendo el testimonio que recibimos de los primeros cristianos. Cristianos del siglo I, siglo II, siglo III y siglo IV están de acuerdo con los cristianos católicos del siglo XXI. Y podría haber puesto muchísimas más citas de la misma época, pero no quería hacer tan largo este video. La conclusión evidente es que los primeros cristianos no creían lo que los evangélicos del siglo XXI creen. La Biblia no es la única autoridad infalible en cuestiones de fe. A ver, ¿cómo es eso de que los primeros cristianos no creían? Aquí sí hay un error bíblico grandemente, ¿sí? Yo considero a los primeros cristianos que estaban en la Biblia y que vivieron en ese tiempo con los mismos discípulos. Vamos a ver a un grupo especial. Yo creo que todos hemos conocido este grupo especial que menciona el libro de Hechos en el capítulo 17. Para ser más exactos, en el versículo 11. Dice que ellos recibieron la visita de Pablo, nada menos y nada más que Pablo. ¿Quién podría dudar de Pablo? ¿Cierto? Sin embargo, este grupo de personas, según la Biblia, era más piadoso, ¿sí?, que los demás. Era un pueblo especial, una iglesia especial. Y el versículo 11 nos dice, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día la tradición. No, ¿cierto? Recurriendo al magisterio, a la iglesia. No, ¿cierto? ¿A dónde iban? A la escritura, para ver si estas cosas eran así. Estos son los primeros cristianos, querido Santi. Estos primeros cristianos que ni siquiera, querido amigo, le daban una pizca de fe a Pablo. ¿Y sabes por qué? Porque Pablo era hombre. Y aún así haya sido elegido por Dios, él tenía una posibilidad de poder irse al otro equipo. ¿Cómo podemos saber eso? Bueno, claramente en el libro de Gálatas se lo dice. Mas si aún nosotros, ¿quiénes son esos nosotros? Pablo y todos los discípulos, todos los apóstoles. Si aún nosotros, dice, en el caso extremo que nosotros, o aún incluso un ángel del cielo, dice, les anunciare un evangelio distinto del que nosotros le hemos mencionado, sea maldito. ¿A dónde tenían que recurrir? Al evangelio. Porque el evangelio, la palabra de Dios, es la única fuente que no se equivoca y es la única fuente que nosotros debemos recurrir para ver si es la voluntad de Dios, sí o no. Él no decía, los de Berea, ellos no recurrían a la tradición, no recurrían a Pedro. Pedro, ¿es cierto lo que dice Pablo? No, ellos iban a las santas escrituras. Sigamos ese ejemplo, porque ese es el ejemplo bíblico. Recuerda lo que dice el versículo en Jeremías 17. Maldito aquel que confía en el hombre. Además podríamos sumar otro problema a esta cuestión. El problema de la gran cantidad de interpretaciones que hay. La sola escritura necesariamente te conduce al juicio privado de las escrituras. El individuo se termina convirtiendo en juez de las escrituras. ¿Cómo sabes a qué tradición cristiana suscribirte? Pero eso es justamente lo que se llama libertad. Es decir, yo voy, leo la Biblia, la escudriño y luego decido a qué iglesia pertenecer. Así se maneja. Ahora, por principio bíblico, solamente los sinceros de corazón y los que busquen la verdad van a ser guiados a la iglesia. Ahora, cuando digo iglesia, no estoy refiriéndome a una organización en específica. Sí, porque al final la iglesia de Dios no va a tener una organización, un nombre definido. La Biblia los conoce como aquellos que siguen al Cordero por donde quiera que vayas. Si nosotros dijéramos que tal religión nos salva, entonces todos se bautizarían en esa iglesia, independientemente de su comunión. No hay ninguna iglesia, incluso la católica o la adventista, en que todos sus miembros sean fieles o en que todos sus miembros sean infieles. Hay buenos y malos. Eso significaría que no es la iglesia la que te salva, sino es la comunión que tú tengas con Cristo y cuánto estés dispuesto a sacrificar por seguir a ese Cordero. Eso es lo que te conduce a la salvación. Dejar
que Cristo mora en ti. Por eso Jesucristo claramente decía, quieren ir en pos de mí, tome su cruz y niéguense a ustedes mismos. Entonces, querido amigo, no se trata de que otras personas vengan y me digan qué es lo que debo de creer. No, es lo que nosotros debemos de creer a través de nuestro juicio y a través de la oración, porque es el Espíritu Santo quien nos guiará a toda verdad, no es el magisterio, no es la tradición. Depende de tu juicio personal de las Escrituras. ¿Qué concilio ecuménico es autoridad para ti? Depende de tu juicio personal de las Escrituras. Y así podríamos seguir. Te voy a mostrar algunas de estas diferencias. ¿Hay que bautizar bebés? Depende de a qué denominación evangélica le preguntes. No, no es lo que depende, es de lo que dice la Escritura. Y la Escritura dice que para bautizar uno tiene que primero arrepentirse. Si tú no te arrepientes, no te puedes bautizar. Y el arrepentimiento es un don que viene del cielo, y el arrepentimiento es producido por un odio al pecado. Y el pecado es transgresión de la ley, la única definición que la Biblia le da al pecado. La pregunta es, ¿un bebé puede arrepentirse? ¿De qué se arrepentiría si ni siquiera conoce lo que es pecado? Por lo tanto, es la Biblia la que define si es que un bebé se debe bautizar o no. Ahora, que la Iglesia Católica bautice bebés es por el concepto erróneo que tienen de pecado. ¿La salvación se pierde? Depende a qué denominación evangélica le preguntes. El A ver, creo que iba a decir también, a ver, vamos a ver. sábado, ¿hay que guardarlo aún? Depende a qué denominación evangélica le preguntes. El sábado es algo que nadie puede negar. Nadie puede negarlo. Está en la Biblia, en todo, en el Antiguo y en el Nuevo. Incluso después del milenio aquí en la tierra lo vamos a guardar. ¿Y qué iglesia te va a decir si guardas o no guardas? No, es lo que dice la Escritura. ¿La Eucaristía es algo simbólico o espiritual? Depende a qué denominación evangélica le preguntes. ¿Eucaristía es algo simbólico o espiritual? Bueno, aquí no sé si se refiere a lo mismo, parece que se equivocó, ¿no? Pero obviamente es de forma simbólica, es de forma espiritual. Creemos que el pan es el cuerpo de Cristo y el zumo de uva es la sangre de Cristo. No es literal, es simbólico, es espiritual. ¿Los dones en la iglesia siguen activos? Depende a qué denominación evangélica le preguntes. ¿Las mujeres pueden ser pastoras? Depende a qué denominación evangélica le preguntes. Y así podríamos seguir y seguir. De tal forma que en la actualidad existen cientos y, según algunos, miles de denominaciones. Ahora, la pregunta es, ¿cuál de todas ellas predica la sana doctrina? Bueno, la que predica la sana doctrina es la que tiene esas 5 verdades, las que viven esas 5 verdades, ¿correcto? Y las que tienen como única regla infalible de fe a la Biblia, cosa que la misma Biblia ha defendido. Entonces, para resumir, ¿cierto? Porque, bueno, el título dice aquí jaque mate al protestantismo, y no he visto ninguna jugada que haga jaque mate. Todo lo contrario, creo que la Biblia es clara cuando dice escudriñar las Santas Escrituras, cuando nos dice toda escritura es inspirada por Dios. No es la tradición, no es el magisterio, es lo que la Biblia dice. ¿Y por qué? Porque la Biblia habla del testimonio de Cristo, es decir, habla de Cristo Jesús. Así que, queridos hermanos, si les ha gustado este video reacción, no se olviden en suscribirse a nuestros canales de TikTok y de YouTube como @setimo1844. Esto ha sido Derrumbando Mentiras. Dios los bendiga.